con el imbécil que nos gobierna. Así tal cual. Refiriéndose al presidente de la República de Chile. Lo dijo el vocalista de una banda sentado en una entrevista, con la comodidad del que nunca ha tenido que responder por nada. Y déjame ser bien claro con algo, porque acá no nos vamos por las ramas. Sí, en Chile cualquiera puede decir lo que quiera. Esa es la libertad de expresión y se defiende. Pero poder decir algo no te da derecho a decirlo de cualquier forma. La libertad de expresión nunca ha sido permiso para ser un mal educado. Al presidente de Chile se le puede criticar, se le puede exigir, se le puede destrozar con argumentos. Lo que no se le hace es faltarle el respeto, porque ahí ya no le estás faltando el respeto a un hombre. Se lo estás faltando al cargo. Al mismo cargo que ocuparon O'Higgins y todos los que construyeron este país. Y ese señor no es nadie para hablar así. Nunca ha dirigido nada, nunca ha respondido por nada, nunca ha tenido en sus manos el destino de 19 millones de personas. Pero ahí termina el asunto con él, porque él es un particular y no representa a nadie más que a sí mismo. Ahora fíjate en lo que pasó después, porque esto es otra cosa completamente distinta. Ese video llegó a manos de un hombre en particular. Un hombre que ocupó durante 4 años la más alta magistratura de esta nación. Que se sentó en el sillón de O'Higgins. Que se puso la banda tricolor en el pecho. Que representó a Chile ante el mundo entero. Que sabe, mejor que nadie en este país, lo que pesa ese cargo. Y ese hombre agarró el video, lo subió a su Instagram y escribió: Grandes. Grandes Mati, Javi y Franco. Gabriel Boric, expresidente de Chile, celebrando públicamente que se insulte al presidente de Chile. Y esto hay que decirlo con todas sus letras, sin adornos. Eso es una traición a la investidura que él mismo ocupó. Y tú que has visto pasar presidentes de todos los colores en esta vida, sabes perfectamente que esto antes no se hacía. Este país ha tenido presidentes que se odiaban, que se enfrentaron en cosas mucho más hondas que las de hoy. Y ninguno, jamás, se prestó para algo así. Porque entendían algo que este señor no entendió nunca. Que un expresidente es el custodio de ese cargo, aunque ya no lo ocupe. Es el que tiene que salir a defenderlo, aunque lo tenga su peor adversario. Precisamente porque el día que ese cargo se ensucia para todos, incluido para él y para todos los que vengan después. Esa es la única herencia que un expresidente le deja a la República. Y en vez de defenderla, aplaudió al que la escupió. Todo esto además, mientras Chile le paga un sueldo vitalicio de por vida. Y 12 días después, ese mismo hombre se sienta en un centro cultural de Santiago, rodeado de sus exministros, y habla durante 45 minutos con voz pausada, con cara de estadista, de sus errores, de su madurez, de sus lecciones aprendidas. Y todos los medios de este país titularon exactamente lo mismo: la profunda autocrítica de Gabriel Boric. Bueno, vamos a revisar esa autocrítica. Y te aviso desde ya cómo va a terminar esto. No vamos a encontrar a un hombre que se equivocó. Vamos a encontrar a un hombre que sabía perfectamente lo que estaba haciendo y que hoy necesita que tú creas que fue un error. Esto es Chile sin maquillaje. Empecemos. Partamos por lo más simple, que reconoció exactamente.
Reconoció que hubo un mal uso de las acusaciones constitucionales cuando ellos eran oposición. Reconoció que debieron haber fijado una postura frente a la deriva de la convención. Reconoció que los retiros previsionales fueron un error. Y reconoció que en seguridad, palabras textuales no fueron creíbles. Ahora quédate con esa última, porque es la clave de todo. No dijo que fracasaron, dijo que no fueron creíbles. Fracasar es que la cosa salió mal. No ser creíble es que la gente no compró el relato. Lo primero se mide en muertos, en casas y en cifras. Lo segundo se mide en encuestas. Él eligió la segunda palabra y no la eligió al azar. Un fracaso obliga a responder. Una falta de credibilidad solo obliga a mejorar el mensaje. Y esa es la fórmula de toda esta autocrítica. En cada punto donde debería haber una consecuencia, él pone un problema de comunicación. De la convención dijo que el error fue no haber fijado postura, no que el proyecto estuviera equivocado. De la seguridad dijo que el problema fue de credibilidad, no de muertos. Y del proceso constituyente completo, después de que el pueblo de Chile se lo rechazó 2 veces, dijo que desde ningún punto de vista lo tildaría como un fracaso, y que ambos procesos son una muestra tremenda de la sabiduría del pueblo de Chile. La sabiduría del pueblo. Del mismo pueblo que le dijo que no, 2 veces, y del segundo rechazo culpó derechamente a la ultraderecha. O sea, cuando el pueblo vota lo que él quiere, es sabio. Cuando vota lo contrario, es que alguien lo engañó. Ahí tienes al hombre completo. 4 años de gobierno, 2 plebiscitos perdidos, un país entero que le dio la espalda en las urnas, y todavía no hay un solo minuto de ese discurso donde diga, nos equivocamos en el fondo. Ahora vamos a lo grave. Porque hay una frase suya en toda esa noche que a mí me parece la confesión más importante que ha hecho un político chileno en años. Dijo que la seguridad no era prioritaria en un primer momento, y su propia exministra del Interior salió al día siguiente a confirmarlo. El tema no estaba desarrollado como prioridad y no venía en el programa de su candidatura. Ahora, la lectura fácil sería decir que no tenían un plan, que se les olvidó, que estaban en otra. Y esa lectura es exactamente la que a él le conviene que tú te creas. Porque un gobierno distraído da lástima, pero un gobierno cómplice da rabia. Y esto no fue distracción. Vamos por partes. Este hombre llegó a La Moneda con el ejecutivo completo en sus manos, con las policías bajo su mando, con el Ministerio del Interior, con Gendarmería, con las fronteras, con los intendentes, con la fuerza legítima del Estado de Chile. Tenía el monopolio del poder para ordenar el país desde el día 1. Y en 4 años no lo ejerció. ¿Y por qué no? Esta es la pregunta que nadie hace en la televisión, y es la única que importa. Acuérdate de dónde salió este gobierno. Salió de la calle del 18 de octubre, de los meses en que este país ardió, con el metro quemado, con el comercio saqueado, con iglesias incendiadas, con Chile a un paso de perder la democracia. Y lo que impidió que la perdiéramos fueron carabineros de Chile aguantando de pie, noche tras noche, apedreados, quemados, mutilados algunos, defendiendo un país que después los dejó solos. De ahí salió este gobierno, de esa calle. Y él mismo lo reconoció esa noche, con sus propias palabras. Dijo que ellos, en distintas dimensiones, fueron parte de las manifestaciones y estuvieron en las manifestaciones. Ahora bien, no perdamos el tiempo con lo obvio.
Por supuesto que ninguno de ellos va a salir a decir en público que le pareció bien que quemaran el metro. Eso no lo diría nadie, y menos alguien que después quiso ser presidente. Lo que importa no es lo que dijeron después, es lo que hicieron mientras el país ardía. Y lo que hicieron él, su partido y los que después fueron sus ministros fue echarle benzina al fuego. Semana tras semana, con declaraciones, con marchas, con comunicados, con la calle llena. Ahora piensa bien y trata de recordar, porque tú viviste esos meses igual que yo. ¿Cuántas veces los viste llamar a la calma? ¿Cuántas veces los viste pararse frente a una cámara a exigir que se respetara la institucionalidad? ¿Cuántas veces defendieron a un carabinero que estaba aguantando piedras para que este país no se cayera? Ni una sola vez. Al contrario, cada vez que hablaron de esos meses, el culpable siempre estuvo del mismo lado. Nunca del que quemaba, siempre del que estaba enfrente conteniendo. Y eso, cuando eres dirigente, cuando tienes micrófono, cuando la gente te sigue y tu palabra pesa, tiene un solo nombre: complicidad. Porque el que ve el delito calla, alimenta el ambiente que lo produce y después cobra el resultado en una elección. No es un espectador, es parte. Y ahora entiende lo que vino después, porque todo calza. ¿Cómo le vas a pedir mano dura a un gobierno que llegó al poder montado sobre esas mismas calles? ¿Cómo le pides que persiga al que quema, si el que quemaba era el que salía a marchar por él? ¿Cómo le pides que respalde a carabineros si su sector se pasó años pidiendo refundarlos? No es que no supieran qué hacer, es que no podían hacerlo sin traicionar a los suyos. Y aquí hay algo que tú, que has visto pasar varios gobiernos en esta vida, entiendes mejor que cualquier analista de televisión. El Estado tiene una sola cosa que ningún particular puede tener: el monopolio de la fuerza legítima. Esa es la definición misma de un Estado. Y ese monopolio no es un adorno. Es lo único que separa a una república de un territorio en disputa. Cuando un gobierno decide no ejercerlo, ese monopolio no desaparece. Se traspasa. Alguien lo toma. Y en Chile lo tomaron las bandas, lo tomaron los que cortan carreteras y lo tomaron los que mandan desde adentro de las cárceles. No hubo un vacío, hubo una entrega. Los favores en política siempre se cobran. Y estos se cobraron con 4 años en que el Estado de Chile decidió no ser el que manda en su propio territorio. Y no lo digo yo. Lo dicen los números que dejó esa decisión. El último año antes de que él llegara, Chile tenía una tasa de 4,6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Su primer año en el poder saltó a 6,8, el máximo histórico de este país. Casi un 50% más de muertos en 12 meses. En enero de 2023, los secuestros subieron un 77%. Y la región de Arica y Parinacota llegó a una tasa de 17,5. ¿Sabes a qué se parece esa cifra? A Guatemala. Una región de Chile con los números de Guatemala. Eso es lo que significa en la vida real que la seguridad no sea prioritaria. Y ahora la última pieza, la que explica por qué justo hoy descubrió que la seguridad tiene que ser bandera de la izquierda. No la descubrió por Chile, la descubrió por la derrota, porque su sector perdió la elección presidencial y la perdió exactamente por eso. Y él mismo lo dijo esa noche, que no fue un problema de la candidata,
que fue un problema del sector completo, previo a la campaña. O sea, la conclusión que sacó después de 4 años y de miles de chilenos muertos no fue que había que proteger a la gente. Fue que había que sonar creíbles la próxima vez. Eso no es una autocrítica. Eso es una estrategia electoral leída en voz alta. Y ahora vamos a Viña. Porque si lo anterior te dio rabia, esto te va a dar algo peor. 2 de febrero de 2024. El megaincendio de Valparaíso. 4.609 viviendas consumidas. 16.000 damnificados. 137 chilenos muertos. Y ahora acuérdate de lo que pasó en este país esos días, porque eso es lo que más duele. Chile entero se movió. Camiones cargados de ropa subiendo los cerros. Colas de gente entregando mercadería. Colectas en cada plaza, en cada colegio, en cada junta de vecinos. Y se hizo algo que en este país solo se hace cuando la cosa es de verdad grave. Se hizo una teletón. El 16 de febrero de 2024, en el Movistar Arena, todos los canales de televisión de Chile, agrupados en Anatel, se unieron con el equipo de la Teletón para un show benéfico que se llamó Juntos, Chile se levanta. ¿Y sabes cuánto juntó el pueblo de Chile esa noche? 6.234 millones de pesos. 6.234 millones. De gente común. De abuelitas que mandaron lo que tenían, de familias que no llegaban a fin de mes y donaron igual, porque así somos los chilenos cuando a un compatriota se le quema la casa. Y arriba de todo eso, el presidente de la República se paró frente a las cámaras y les dijo a esas familias que podían tener la certeza de que no los iban a dejar solos. Esa fue la promesa. Vamos a ver qué pasó con ella. Cifras del ministro de Vivienda actual, entregadas en marzo de este año cuando recibió la cartera. A 2 años del incendio, el 11% de las viviendas estaba entregado. El 20% estaba en construcción. Y en el 70% restante, palabras textuales, no había nada. Ni una obra. 2 años. 70% sin una sola obra empezada. Y no fue por falta de plata. Esta es la parte que tienes que grabarte. Había un fondo especial de reconstrucción creado por ley. 800.000 millones de pesos, más los 6.234 millones de la Teletón, más las colectas, más lo que llegó de afuera. ¿Cuánto de ese fondo se ejecutó? Según el senador Andrés Longton, no superó el 1,7%. 1,7%. La plata estaba ahí, quieta, en una cuenta. Mientras había familias en carpas, mientras había damnificados en huelga de hambre para que alguien los mirara, mientras pasaban 2 inviernos completos con niños durmiendo entre plásticos. Y ahí hay algo que este país tiene que mirarse de frente. El pueblo de Chile hizo su parte en una sola noche. Sin comisiones, sin informes, sin licitaciones, sin sumarios. Puso 6.234 millones de pesos sobre la mesa en cuestión de horas y no pidió recibo. El Estado tuvo 2 años, 800.000 millones de pesos y todo el poder de la República. Y llegó al 11%. Cuando el pueblo cumple y el Estado no, eso ya no es un problema de gestión. Es un problema de honor. El gobierno que llegó diciendo que venía a luchar por los que menos tienen, el que llenó 4 años de discursos sobre dignidad, tuvo la dignidad de esa gente en la mano, en efectivo, y no la ejecutó. No había que inventar nada, no había que convencer a nadie. No había que ganar ninguna elección.
Solo había que trabajar. Pero la historia se pone peor, mucho peor. El 10 de febrero de este año, la Contraloría General de la República liberó 5 informes de auditoría sobre el uso de esos recursos y encontró irregularidades por más de 1.800 millones de pesos. Ahora el detalle, uno por uno. En la Delegación Presidencial Regional, pagos no acreditados por más de 586 millones, con posibles sobreprecios y uso injustificado del trato directo. En la Dirección Regional de Arquitectura, un pago indebido superior a 434 millones por demoliciones que no se ejecutaron o que se hicieron a medias. Le pagaron a alguien por demoler casas que nunca demolió. Con plata pública, en medio de una emergencia nacional. En el sector El Olivar, pagos no acreditados por más de 782 millones, con irregularidades en la adjudicación y sobreprecios. Una empresa cobró 7,3 millones por vivienda demolida, cuando otras ofrecían 3,5 millones. La auditoría detectó sobreprecios de hasta 220%, coordinaciones informales por WhatsApp entre autoridades y proveedores, y fotos duplicadas para acreditar trabajos que no estaban. Contratos por WhatsApp, con la plata de los damnificados. Y en la municipalidad de Quilpué, la Contraloría constató gastos improcedentes y algo que a cualquier chileno que haya donado alguna vez le tiene que revolver el estómago: el extravío de bienes donados. La ropa que llevaste, la frazada que sacaste de tu propia cama, la mercadería que juntó tu junta de vecinos, tu iglesia, tu trabajo. Nada de eso llegó y nadie sabe dónde está. La Contraloría ordenó sumarios. Remitió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Y la Fiscalía Nacional, por su unidad anticorrupción, abrió una causa penal. Hay una investigación penal abierta por la plata de la reconstrucción de Viña. Eso es un hecho. Está publicado en el sitio de la Contraloría y cualquiera lo puede ir a leer. Y falta lo de las casas que sí se construyeron. Porque de ese poquito que se levantó, el ministerio encargó un estudio al IDIEM, el Centro de Investigación en Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile. ¿Y qué encontró? Riesgo estructural, materiales usados para prestaciones que no correspondían, deficiencias en el diseño y problemas de resistencia al fuego. Detente en ese último punto, porque no hay forma de decirlo con elegancia. Casas levantadas para reemplazar casas que se quemaron, que no cumplían las normas de resistencia al fuego. 170 viviendas de El Olivar quedaron marcadas para demolición. Casas que ya estaban levantadas. Familias que las veían terminadas al frente y no las podían recibir porque no eran seguras. Esa es la calidad de lo que se hizo con la plata de todos los chilenos. Y ahora la frase, la más indolente que se ha dicho en la política chilena en mucho tiempo. Agosto de 2025. 18 meses después del incendio. Las críticas llovían de todas partes, incluso de alcaldes de su propio sector. Y el ministro de Vivienda, Carlos Montes, respondió esto: soy ministro de la Vivienda, no soy jefe de la reconstrucción de Valparaíso. No soy el jefe de la reconstrucción. Con 137 muertos a la espalda, con miles de familias sin casa, con la plata sin gastar en una cuenta del Estado. El ministro de Vivienda de Chile sale a decir que a él que no lo miren. Y no fue la primera vez.
Cuando un temporal voló los techos de las casas de emergencia que entregó su propio ministerio, declaró que los responsables eran las empresas contratadas. Nunca él, nunca el Estado, siempre otro. Y esa frase, esa exacta, es la ideología completa retratada en una línea. Para cobrar del Estado, presentes. Para mandar, presentes. Para salir en la foto el día de la tragedia, los primeros de la fila. Pero a la hora de agarrar la pala y responder, resulta que no era su pega. Y llegamos al punto donde esto deja de ser negligencia y pasa a ser otra cosa. En esa presentación del 11 de agosto, con todo esto ya público, con la causa penal abierta desde febrero, con las casas marcadas para demolición, con las familias todavía esperando, ¿sabes quién estaba sentado entre los invitados? Carlos Montes. Y esa noche Gabriel Boric destacó públicamente el trabajo de Carlos Montes en la reconstrucción. Y Montes después salió a valorar la reflexión del expresidente y a hablar de lo fundamental que es reflexionar para la izquierda. Se felicitaron entre ellos. En la misma sala, delante de las cámaras, con 137 muertos, con una causa penal abierta y con familias chilenas que llevan 2 años y medio esperando la casa que ellos no construyeron. Y a ninguno de los dos se le movió un músculo de la cara. Y te voy a hablar con el corazón, porque hay cosas que no se pueden analizar en frío. Ver eso me revolvió el estómago. No es la política, no es la ideología, es el cinismo. Es la desfachatez de tener todo eso encima, cada peso observado, cada familia esperando, cada muerto, y aún así tener el descaro de pararse a felicitarse mutuamente delante de un auditorio que aplaude. ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está la vergüenza más elemental? Un hombre con un mínimo de decencia, con todo eso a la espalda, no se para a recibir aplausos, se para a pedir perdón. Y si no puede pedirlo, al menos se queda callado y se corre de la foto. Esa es la parte que a mí personalmente más me duele de todo esto, porque los números se pueden discutir, las políticas se pueden debatir, pero la falta de humanidad no se discute, se ve, y ese día se vio. Y ahí está la distancia completa entre ellos y el resto de Chile. Porque en este país hay 2 varas, una para el que trabaja y otra mucho más cómoda para el que gobierna. De eso se trata este análisis. Y esto de Viña no es una excepción. Es el método. Mira el resto del expediente y decide tú si hay un solo caso donde se rompa el patrón. La macrozona sur. Prometieron terminar con los estados de excepción y terminaron renovándolos una y otra vez, mientras los ataques seguían. Mientras las familias del sur dormían con miedo y los camiones ardían en la carretera. 4 años de un Estado que tenía todas las herramientas legales y decidió no usarlas a fondo. Los indultos. Y esta es de las que más rabia dan, porque no fue un descuido. Fue una firma. En un país que estaba pidiendo a gritos más orden, este gobierno decidió indultar a condenados vinculados al estallido. Y no eran muchachos que se equivocaron una noche. Entre ellos había gente con prontuario, con causas anteriores, con historial delictual conocido antes de octubre, o sea, delincuentes. Delincuentes que aprovecharon el desorden, que fueron condenados por tribunales chilenos con todas las garantías y que salieron caminando porque un presidente decidió que valía la pena el gesto político. Y ese gesto se lo hicieron a los suyos, a los operadores, a los que habían servido en la calle cuando se necesitaba gente en la calle. Le devolvieron la libertad a los que rompieron,
en el mismo país donde no le devolvieron la casa a los que lo perdieron todo. Esa es la escala de valores completa, en una sola frase. Carabineros. El sector que se pasó años pidiendo refundarlos, cuestionándolos, tratándolos como el problema y no como la solución. Los mismos que aguantaron de pie el 18 de octubre. Los mismos que hoy son perseguidos judicialmente uno por uno, mientras el país celebra cuando ganan las causas. Las AFP, la bandera con la que se movilizaron durante años, la consigna que gritaron en cada marcha, el no más AFP, que llenó calles completas. Prometieron terminar con ellas. No terminaron con ellas. Y esto es lo que casi nadie te contó. No solo no las eliminaron. Al final del camino, esas mismas administradoras terminaron manejando una porción mayor de la plata de los trabajadores chilenos que la que manejaban cuando este gobierno llegó. Llegaron gritando que las iban a eliminar y se fueron dejándolas con más. Y a eso súmale los retiros que ellos mismos empujaron cuando estaban en oposición y que hoy el propio Boric reconoce como un gran error. Millones de chilenos sacaron su plata en ese momento porque se las presentaron como una victoria del pueblo. Esa plata era su vejez y ya no está. Y el CAE. Y esta, a mi juicio, es la más despiadada de todas. Porque el CAE no fue un tema más. El CAE fue el motor. Fue la bandera con la que se movilizó a generaciones completas de jóvenes chilenos. Fue lo que llenó las calles el 2011. Fue el discurso con el que este mismo hombre se hizo conocido en Chile y con el que después llegó al Congreso y a la moneda. A una generación entera se le prometió que esa deuda se iba a acabar, y muchos tomaron decisiones de vida creyéndolo, y no se acabó. Piensa en el chileno que hoy tiene 35, 40 años, que salió a marchar cuando era estudiante creyendo que peleaba por su futuro, que después vio a esos mismos dirigentes llegar al poder, y que hoy sigue pagando la misma cuota todos los meses, con menos años por delante para terminar de pagarla. Ese chileno fue usado. Puso el cuerpo, puso la calle y puso el voto. Y lo único que recibió a cambio fue la misma deuda, unos años más vieja. Eso no es una promesa incumplida. Eso es haber usado el dolor de una generación completa como combustible para llegar al poder. Y el caso Monsalve. El subsecretario del Interior, el número 2 de la Seguridad de Chile, en el centro de una denuncia gravísima de una funcionaria. Y aquí quiero que te detengas conmigo, porque esto retrata el alma de esta gente mejor que cualquier estadística. Ese era el gobierno más feminista de la historia de Chile. Ese era el sello. Ese era el discurso en cada acto, en cada cadena nacional, en cada 8 de marzo. ¿Y dónde estuvieron las marchas? ¿Dónde estuvieron las calles llenas de pañuelos? ¿Dónde estuvo el "yo sí te creo, amiga"? Todos sabemos lo que pasa cuando el acusado es de derecha. Sale el país entero a la calle antes de que termine el noticiario. Y cuando el acusado es de los suyos, aparecen los matices. Aparece el esperemos. Aparece el hay que ser prudentes. La misma acusación, distinta reacción, según de qué lado esté el acusado. Y ahí está la prueba de que nada de esto era convicción. El feminismo, los derechos humanos, la dignidad, la refundación, todo eso funcionó mientras servía para llegar.
El día que dejó de servir, se guardó en un cajón. No eran principios, eran herramientas. Y las herramientas se usan cuando conviene y se sueltan cuando estorban. Y ahora la última pieza, y a mí me parece la más reveladora de todas. ¿Dónde apareció a decir todo esto? En la presentación del libro de un sociólogo cercano, en un centro cultural, rodeado de sus propios exministros, ante un público que lo aplaudió tanto que él mismo tuvo que pedirles que no aplaudieran. Y antes de eso, ¿dónde? En foros, en encuentros de su partido, en actividades internacionales, en su Instagram, donde nadie le puede repreguntar. Ahora dime, ¿dónde no aparece nunca? En ningún lugar donde alguien pueda repreguntar. Nadie le ha preguntado por el 1,7% de ejecución. Nadie le ha preguntado por los 1.800 millones que hoy investiga la Fiscalía. Nadie le ha preguntado por qué las casas que sí se levantaron no cumplían las normas contra incendios. Nadie le ha preguntado por el CAE que prometió condonar, ni por las AFP que prometió eliminar, ni por los indultos que firmó, ni por los 4 años en que la macrozona sur siguió ardiendo, ni por los carabineros perseguidos mientras él hablaba de derechos humanos, ni por Monsalve y el silencio de todo su sector, ni por el año más violento de la historia de Chile, que ocurrió mientras él era presidente. Y ese es el punto de fondo, el que va más allá de un hombre, porque acá nadie le está pidiendo que se arrastre. Se le está pidiendo lo mismo que se le pide a cualquier chileno que administró algo ajeno: que rinda cuenta, que dé la cara donde la pregunta viene sin filtro, que responda de frente en un lugar que no eligió él. Eso no es un lavado de imagen. Eso es la búsqueda de la verdad. Y son dos cosas exactamente opuestas. Un lavado de imagen se hace entre amigos, con las preguntas conocidas y el aplauso asegurado. La verdad se busca donde incomoda, delante del que no te quiere y con los papeles arriba de la mesa. Él eligió lo primero, y lo eligió sabiendo perfectamente la diferencia. Y esto no es novedad, porque lo vimos durante 4 años completos. Todos nos acordamos de las veces que un periodista le hizo una pregunta que no le acomodaba, y en vez de responderla, la descalificó. Las veces que exigió respeto en vez de dar una respuesta. Las veces que el tono cambió apenas la pregunta dejó de ser cómoda. Exigir respeto, ese era el reflejo. El mismo hombre que 12 días antes de hacerse el estadista celebró que le dijeran imbécil al presidente de Chile. Y esto es lo que de verdad me preocupa, y quiero que lo pienses conmigo. ¿Cómo crece un país así? Un país no crece cuando el que gobernó se construye una burbuja donde solo entran los que le dan la razón. No crece cuando el poder solo se somete al escrutinio que él mismo autorizó. No crece cuando el que tiene que rendir cuentas elige el escenario, elige el público y elige las preguntas. Eso no es reflexión. Eso es una puesta en escena. Y a esta altura ya no podemos decir que fue mala suerte, ni impericia, ni juventud, ni inexperiencia. Un hombre puede equivocarse una vez, puede equivocarse 2, pero cuando durante 4 años cada decisión cae exactamente para el mismo lado, cuando cada omisión beneficia siempre a los mismos, cuando cada indulto, cada silencio, cada plata que no se gasta y cada carabinero perseguido apuntan siempre en la misma dirección, eso ya no es error. Eso es cálculo.
frío, medido, consciente. Y eso es infinitamente más grave. Ahora quiero saber de ti porque tú viviste estos 4 años igual que yo. Y no te voy a hacer preguntas de encuesta. Te voy a hacer las que de verdad importan. Primera, en tu experiencia, después de todo lo que acabas de oír, ¿tú crees que este hombre no supo o crees que sabía perfectamente y decidió no actuar? Segunda, si un privado hubiera recibido 800,000 millones de pesos para levantar casas y a los 2 años tuviera el 11% hecho y una causa penal encima, ¿dónde estaría hoy ese privado? Y tercera, la que me interesa más. ¿Qué tendría que pasar en Chile para que un expresidente tenga que responder de verdad por lo que hizo y no solo frente a los suyos? Escríbelo abajo. Y si eres de la región de Valparaíso, de Viña, de Quilpué, de Villa Alemana, o conoces a alguien que perdió su casa ese 2 de febrero, cuéntanos cómo está esa familia hoy. Si tiene casa o no. ¿Cuánto lleva esperando? Porque esa verdad no está en ningún informe. Está en tu barrio y en tu vereda. Léanse entre ustedes. Respóndanse. Porque cuando esto lo cuenta un canal, es una opinión que alguien puede tapar. Pero cuando lo cuentan miles de chilenos con nombre y comuna, se convierte en una prueba viva que no borra nadie. Y de patriota a patriota, te pido 3 cosas. La primera, dale me gusta a este análisis. Cada me gusta es un chileno más diciendo que acá no se nos olvidó nada y que las palabras bonitas no borran los hechos. Además, es lo que empuja este mensaje para que rompa el cerco del silencio y llegue a miles de compatriotas que sienten exactamente lo mismo. La segunda, comparte este análisis. Mándaselo a tu familia, a ese grupo de WhatsApp, a ese amigo que se tragó los titulares de esta semana sin leer la letra chica. Y mándaselo también al que piensa distinto, porque acá no hay una sola afirmación que no venga de la Contraloría, de la Fiscalía, de la Universidad de Chile o de la boca del propio expresidente. Y la tercera, si quieres que este espacio siga de pie. El supergracias está ahí, en los 3 puntitos debajo, o al lado del botón de compartir. Es un aporte voluntario, como dejarle propina al mesero cuando el servicio fue bueno, y lo agradecemos de corazón. Y si quieres ir un paso más allá, hazte miembro del canal. Ser miembro no es hacerme un favor a mí, es tomar partido por la verdad. Porque a un canal que dice estas cosas, con nombre y apellido, y sin pedirle permiso a nadie, es facilísimo callarlo. Cada miembro es un ladrillo de la muralla que hace que este espacio siga de pie, libre, sin dueños escondidos que le digan qué puede contar y qué no. Toda la información está en la descripción. Y si estás cansado de que te traten de tonto, suscríbete a Chile sin maquillaje. Ya somos más de 30,000 chilenos que decidimos que la verdad de este país se cuenta completa o no se cuenta. Suscribirte es gratis y es dejar de estar solo. Me despido con esto y te pido 30 segundos más. Tú y yo hemos visto pasar muchos gobiernos. Hemos visto buenos y hemos visto malos. Hemos visto ministros capaces y hemos visto improvisados. Eso pasa, y pasa en todos lados, pero lo que vimos estos 4 años es de otra naturaleza. Nos hablaron de dignidad mientras había chilenos en carpas y la plata dormía en una cuenta del Estado. Nos hablaron de derechos humanos mientras se perseguía, uno por uno, a los carabineros que sostuvieron esta democracia cuando estuvo a punto de caerse.
Nos hablaron de feminismo hasta el día exacto en que el acusado fue de los suyos. Y nos dijeron que venían a cambiarlo todo. Lo cambiaron. Chile terminó con el año más violento de su historia. Y ahora vienen a decirnos que reflexionaron. No. Acá no hubo reflexión y sobre todo no hubo error. Un error es una vez. 2 veces es mala suerte, pero cuando durante 4 años cada decisión cae para el mismo lado, cuando cada omisión favorece siempre a los mismos, cuando cada indulto, cada silencio, cada peso que no se gasta y cada uniformado perseguido apuntan exactamente en la misma dirección, eso dejó de ser un error hace mucho rato. Eso es un método. Y detrás de un método siempre hay alguien que lo diseñó. Y todo eso tiene un solo nombre, y lo vamos a decir sin miedo. Eso es traicionar a la patria. Traicionar a la patria no es solamente entregar un territorio. Es también dejar sola a tu gente cuando tenías la plata, el poder y el deber de ayudarla. Es proteger al que delinque y perseguir al que te cuida. Es prometer frente a las cámaras y darle la espalda cuando se apagaron. Y frente a eso, tú y yo tenemos un deber que no lo inventó ningún partido. Es más viejo que todos ellos. Defender a Chile. Defenderlo con memoria, que es lo único que ellos no pueden confiscar. Defenderlo con la verdad dicha completa, aunque incomode, aunque no salga en la televisión y aunque después nos traten de todo por decirla. Y defenderlo con el voto, cada vez que tengamos un papel en la mano, porque esa es la única hora en que un pueblo manda de verdad. Y hay una última cosa que te quiero pedir, y es la más importante de todo este análisis. No bajes la guardia. Porque un hombre sin escrúpulos es capaz de mucho más de lo que uno se imagina. Es capaz de dañar a un país entero, de dividirlo en 2, de dejarlo más pobre, más violento y más quebrado de como lo recibió. Y después, sin que le tiemble nada, es capaz de mirarse al espejo y volver a verse como un héroe. Un héroe que nadie pidió. Por eso aparece ahora. Por eso el libro, el auditorio, los exministros aplaudiendo y la voz pausada. Por eso la palabra autocrítica repetida en todos los titulares esta semana. Esto no es el final de una carrera. Esto es el comienzo de otra. Y el año 2030 está más cerca de lo que parece. Ahí es donde entramos nosotros. Porque lo único que les impide reescribir esta historia somos los chilenos que la vivimos y que la contamos completa, una y otra vez, hasta que no quede nadie que pueda decir que no sabía. Por eso comparte este análisis. Mándalo a tu familia, a tus amigos, a tu grupo de trabajo, a tu vecino, a tu nieto, a todos. Que corra por todo Chile. Los gobiernos pasan. Los discursos se los lleva el viento. Los aplausos de un centro cultural se apagan en cuanto se cierra la puerta. Pero esta tierra sigue acá. Y va a seguir acá cuando ninguno de ellos se acuerde ya de lo que prometió. Para que las lea todo Chile. Porque a este pueblo no se le miente en la cara. Porque los hechos están escritos y no se borran. Porque nunca más vamos a agachar la cabeza en nuestra propia tierra. Que viva Chile. Que Dios bendiga a Chile y a todos los que todavía esperan lo que les prometieron. Chile no se toca.